Muy buenas para todos, mañanas, tardes, noches. Estamos aquí para aprender alguito y en este video vamos a estudiar la velocidad en un movimiento circular. Entonces, ya ustedes habrán visto en el video anterior cómo demostrar la trayectoria en un movimiento circular o la ilustración detallada de los vectores de posición en un movimiento circular. De hecho, ambos videos van a estar referenciados en la esquina superior derecha en algún momento de este video, cercano a este instante en el que estoy diciendo esto dentro del video en YouTube. Entonces, como ustedes saben, el vector velocidad, que no es más que la tasa de cambio del vector posición en el tiempo, es decir, la derivada del vector posición de una partícula con respecto al tiempo. Digo partícula porque estamos considerando en particular una partícula que lleva a cabo un movimiento de trayectoria circular, pero en realidad cuerpos rígidos también pueden llevar a cabo movimientos circulares, pero en realidad los llamamos translacionales, pues son en realidad la rotación entera de un cuerpo rígido. En este caso lo que estamos considerando es una partícula puntual cuya trayectoria resulta ser pues circular. Es decir, se está trasladando con una trayectoria circular, pero propiamente no se dice que está rotando, porque en realidad la propiedad de rotación se le atribuye a cuerpos rígidos, a cuerpos continuos, y no a partículas puntuales. Pero eso es más una cuestión de definición. Ciertamente las partículas pueden tener trayectorias circulares y se podría concebir también que están rotando, pero no es la definición que suele emplearse. Entonces, si la velocidad es la derivada del vector posición con respecto al tiempo, solamente tenemos que recordar que en un movimiento circular la posición en función del tiempo es igual a r, el radio de giro, por coseno de teta en i, donde recuerden que teta o tita es una función del tiempo, es lo que hace que efectivamente la partícula rote, porque si tita fuese un ángulo constante, al ser el radio constante, pues la partícula no se movería. Entonces, en otras palabras, lo que hace que esta posición de hecho varíe en el tiempo y tenga efectivamente una trayectoria circular es que tita es una función del tiempo. Entonces, vamos a derivar esto para obtener la velocidad. Entonces, si la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo, pues la velocidad va a ser la derivada con respecto al tiempo de r coseno de teta en i más r seno de teta en j. Entonces, vamos a derivar, no hay nada que hacer. Esto es por linealidad. Fíjense, el vector i es simplemente el vector unitario en dirección horizontal y el vector j es simplemente el vector unitario en dirección vertical, donde i apunta hacia la derecha y j apunta hacia arriba. Recuerden, el eje x lo estamos planteando como horizontal, positivo hacia la derecha, el eje y lo estamos planteando como vertical y positivo hacia arriba. Entonces, aquí hay algo interesante, que por linealidad de la derivada podemos separar la derivada de la suma como la suma de las derivadas. Esto es derivada de r coseno de teta en i, cierro paréntesis, más derivada de r seno de teta en j, cierro paréntesis. Y fíjense en algo interesante, que es que tanto el vector i como el vector j son constantes porque no cambian de dirección en el tiempo. I siempre va a ser horizontal y j siempre va a ser vertical. No así con vectores unitarios en sistemas que rotan, donde el sistema es solidario al cuerpo que rota. Eso ya es más avanzado, no se preocupen. El punto es que en este caso I y J son constantes en el tiempo, por lo tanto pueden salir de sus respectivas derivadas como constantes. Y lo mismo aplica para el radio es constante siempre, es el mismo, es una circunferencia. La distancia entre el centro y cada punto es la misma, es el radio r constante. Entonces la velocidad es r por derivada de coseno de teta con respecto al tiempo, más a esto en i,
Recuerden, la constante y salió de la derivada por ser un vector constante precisamente. Y lo mismo en j, vamos a tener r por derivada respecto al tiempo de seno de teta en j. Muy bien. Y ahora, esto es muy interesante. Esto es sumamente interesante. Esto es sumamente interesante. Porque ve... A ver, antes de continuar con el vector, vamos a llamarle a esto ecuación 1. No he enumerado ninguna ecuación hasta ahora, así que a esto tranquilamente le puedo llamar ecuación 1. Es una ecuación vectorial con componente en y y en j. El movimiento circular es, como ya he dicho en videos anteriores, un movimiento bidimensional. Ocurre en dos dimensiones. Está contenido dentro de un plano. En este caso el plano es el plano XY. Entonces, vamos a analizar esto, porque aquí se confunde mucha gente. Aquí demasiada gente se confunde. ¿Cuál es la derivada de coseno de tita con respecto al tiempo? A ver, les doy una pista. La derivada del coseno es el menos seno. Entonces aquí tiene que aparecer menos seno de tita. Sin embargo, yo estoy derivando con respecto al tiempo, no con respecto a tita. Entonces tiene que aparecer la derivada interna multiplicando la derivada interna de tita respecto al tiempo. Precisamente. De hecho, lo pueden ver por la regla de Leibniz. Derivada de coseno de tita con respecto al tiempo va a ser igual a la derivada de coseno de tita con respecto a tita por la derivada de tita con respecto al tiempo. Entonces, claro, es claro que estos diferenciales de tita se pueden cancelar. Los físicos, los matemáticos se enojan con eso, pero en general, por practicidad, podemos decir que esos diferenciales de tita se cancelan y el término de la izquierda es igual al término de la derecha. Entonces, pero claro, la idea es no cancelarlo para que se entienda que esto es, si derivas el coseno de un argumento con respecto a dicho argumento, obtienes menos seno. Y de tita a dt, vamos a escribir eso, ¿por qué no? O sea, vamos a hacerlo de manera más formal. A ver, vamos a hacerlo a prueba de distraídos. A prueba de distraídos. Una explicación a prueba de distraídos. Tengo derivada de coseno de tita con respecto a tita. En serio, esto es porque yo sé que mucha gente se equivoca aquí. Mucha gente... Esta es la parte que se pierde en la traducción, en la explicación. La gente se olvida de poner la derivada interna del ángulo. El ángulo es una función del tiempo. ¿De acuerdo? Esta es la premisa. Entonces, esto lo podemos hacer todavía más elegante. No se vayan. Perseveren, quédense aquí. Aprendan. Tengan una capacidad de atención que vaya más allá de 5 segundos en un TikTok, por favor. Vamos a decir que esto es... esto vamos a llamarle A, simplemente para llamarlo de alguna forma. Vamos a borrar esto momentáneamente para que no se confunda. Fíjense. A esta derivada simplemente le estoy poniendo un nombre porque estoy manipulándola. Quiero ponerle un nombre a esto para poder manipular esta expresión con más calma. Es decir, si A es igual a la derivada de coseno de tita con respecto a tita, A va a ser igual a derivada de coseno de tita respecto a tita por 1, ¿cierto? Ahora, si yo puedo decir que 1 es igual a diferencial de tita sobre diferencial de tita, porque tita no es 0, tita simplemente es un ángulo infinitamente pequeño. Entonces es claro que diferencial de tita es distinto de 0. Entonces de tita sobre tita es igual a 1. ¿Por qué estaría haciendo esto? Bueno, los más avispados ya sabrán por qué estoy planteando esto. Estoy explicando básicamente la regla de Leibniz. Este 1, en lugar de 1, puedo poner de tita sobre de tita. A ver, ¿qué he hecho hasta ahora?
tengo que A es igual a la derivada del coseno de tita con respecto al tiempo. Si A es igual a la derivada de tita con respecto al tiempo, si multiplico por 1 no estoy cambiando nada, porque el 1 es el elemento neutro del producto. Multiplica cualquier cosa por 1 y te va a dar esa misma cosa que tenías antes. Ese 1 puedo expresarlo como diferencial de tita sobre tita, porque cualquier número dividido entre sí mismo, siempre y cuando sea distinto de 0, te va a dar 1. A sobre A es igual a 1, siempre y cuando A sea distinto de 0. Eso es en general, para cualquier A complejo, ni siquiera tiene que ser real, con que sea complejo igual. Cualquier número dividido entre sí mismo va a ser 1, va a ser igual a la unidad, siempre y cuando ese número sea distinto de 0. De otro modo, si es 0, no puedes dividir entre 0. Es ilegal, vas a la cárcel. Entonces, A... Y bueno, nosotros ya sabemos que... Y podemos arreglar esto por la propiedad conmutativa del producto, asociativa, lo que ustedes quieran. Puedo reordenar esto y puedo decir que esto es diferencial de coseno de tita por de tita entre dt por de tita. Simplemente estoy uniendo ambas fracciones por la propiedad lineal de la atracción, numerador por numerador, entre denominador por denominador. Y ahora sí aplico la propiedad conmutativa del producto en el denominador. Esto va a ser diferencial de coseno de tita por diferencial de tita entre de tita por dt. Y ahora separo estas fracciones. Miren, vaya, qué astuto soy, increíble. Derivada de coseno de teta sobre de teta, diferencial de teta por de tita sobre dt. De aquí se deriva la regla de Leibniz. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Porque yo sé que la derivada de coseno de teta con respecto a teta es simplemente menos seno de teta. Esto es lo que se aprende en el curso básico de matemáticas 1, de cálculo 1, cálculo diferencial en una variable. Y de tita de t simplemente se puede poner como tita punto. Este punto representa que esta variable, esta magnitud está siendo derivada con respecto al tiempo. En general, cuando derivabas algo, derivabas y con respecto a x, le llamabas y', pero cuando derivas con respecto al tiempo, en lugar del prima pones un punto centrado encima de la variable. Entonces, bajo esa misma definición, recordemos lo que teníamos. Bueno, en realidad yo sé de memoria lo que teníamos, no tengo que copiarlo y pegarlo desde arriba. Por favor. Entonces, esto era r por derivada de coseno de tita respecto a tita. Esto simplemente estoy transcribiendo desde mi mente lo que tenía antes. Más r derivada de seno de tita sobre dt por j. Entonces ya nosotros sabemos qué es esto. Entonces v es igual a r por menos seno de tita por tita punto, todo esto en i, más, y bueno, quizás debía haber hecho un pequeño inciso antes, lo voy a hacer aquí al lado y luego vuelvo. Derivada de seno de tita sobre de tita, pues va a ser la misma lógica. Puedo aplicar la regla de Leibniz directamente porque ya sé dónde la saqué. Esto va a ser simplemente derivada de seno de tita sobre de tita por de tita sobre dt. Recuerden, siempre pueden, si no recuerdan de dónde sale esto, siempre pueden simplificar el de tita con el de tita y les queda diferencial de seno de tita con respecto al tiempo, que es esta misma derivada. Es decir, en esta misma ecuación que estoy poniendo no hay nada raro, simplemente es una igualdad, solo que ya está manipulado para el resultado que me conviene. Entonces, de mi curso básico de cálculo diferencial en una variable, yo sé que derivada de seno de tita con respecto a tita es coseno de tita positivo. Y esto ya por definición lo que dije, esto es tita punto. Primera derivada respecto al tiempo del ángulo tita, o teta, como quieran. No sé si YouTube me prohíbe decir la letra el nombre de esa variable, de esa letra griega en español. Pero le pueden decir tanto teta como tita. Las dos son válidas. Entonces esto va a ser r por coseno de tita por tita punto en j. Y vaya, si esto no es genial. Esto va a ser
R por... Puedo sacar aquí unos factores comunes. Esto va a ser... De momento no lo voy a factorizar, no voy a hacer nada extraño. En un futuro video voy a hablar de los vectores unitarios en un movimiento circular, porque es importantísimo, de hecho. Entonces esto va a ser menos R seno de tita. No. Menos R tita punto seno de tita en I. Más R tita punto coseno de teta en J. Esta es la velocidad en función del tiempo en un movimiento circular, porque recuerden, en general, tanto tita como tita punto son funciones del tiempo, es decir, tita es igual a tita de t y tita punto es igual a tita punto de t. En general, ambas son funciones del tiempo. Y de hecho, tita punto habitualmente se denota velocidad angular y es también una función del tiempo. Velocidad angular. Y de hecho, la velocidad angular es en realidad un vector perpendicular al plano en el que está teniendo lugar el movimiento circular, pero eso puede ser desmembrado o desmenuzado o abarcado. Dije desmembrado, qué extraña palabra para decir que eso va a ser abarcado en un futuro video. Pero sí, eso puede ser abarcado en un futuro video. La cualidad de vector de la velocidad angular. Entonces, esta es la velocidad en función del tiempo en un movimiento circular. Así se deduce. Y recuerden, o sea, cuando digo que teta es función del tiempo, me estoy refiriendo a que teta de t puede ser igual, por ejemplo, a 4t cuadrado más 3t más 4, y esto está en radianes, por ejemplo. Y en ese caso, tita punto, es decir, la primera derivada de tita con respecto al tiempo sería, bueno, pues esta derivada sería 8 veces t más 3, y esto tendría que estar en radianes sobre segundo porque está derivado con respecto al tiempo. Este puntito significa que es la primera derivada respecto al tiempo. Si es la primera derivada con respecto al tiempo, significa que teóricamente hay un diferencial de tiempo derivando el diferencial de tita. Entonces esto va a tener unidades de diferencial de tita, que son radianes, entre diferencial de tiempo, que son segundos, en el sistema internacional. Y el punto es que el vector velocidad en un movimiento circular en líneas generales es este. Si tita, si omega es constante, es un movimiento circular uniforme. Si omega varía linealmente, es un movimiento circular uniformemente variado. Pero lo fundamental es que la ecuación de la velocidad es esta. En un futuro video podremos estudiar la dirección de este vector porque es importante. Nos vemos entonces. Ya se han cumplido los objetivos del video. Si te gustó, le puedes dar like. Si no te gustó, le puedes dar dislike. Si tienes alguna duda, idea, palabra de agradecimiento o de desagradecimiento, puedes hacérmelas llegar en la caja de comentarios. Si te gustó el contenido del video y además su estilo, y te gustaría ver más como este, te invito a suscribirte y a activar la campana. Si te interesa que este video le llegue a más gente, puedes compartirlo en tus redes sociales. Creo que eso me ayudaría bastante. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Estuvimos aquí para aprender alguito y espero que lo hayamos logrado.